pero se las voy a mandar durante el fin de semana, ¿ya? Más la grabación, las dos cosas juntas. ¿Ya? Entonces hoy día estamos en la clase 9, justo la mitad del curso, y nos corresponde ya dejar atrás el libro de Daniel e introducirnos en el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, en la clase de hoy no vamos a ver nada del libro de Apocalipsis en cuanto a los capítulos, solo la introducción. Miraremos a modo de sinopsis cuál es el contenido, de qué se trata cada uno de los capítulos, en cuanto al índice, por así decirlo, de todos los capítulos, y algo relacionado con el estudio de este libro, cómo se debe focalizar. Y así seguiremos después ya hablando del contenido del libro propiamente tal. Desde la próxima semana entraríamos en materia específica. Ojo con esto. Me llamó la atención que hasta este minuto nadie me haya mandado todavía este trabajo. Entonces, les quiero preguntar, ¿hicieron el trabajo? ¿Se traspapelaron con tantos feriados de septiembre y el 18 y todas esas cosas? ¿Qué pasó? Yo no lo he Porque hecho, profesor. anoche estaba pensando y decía, mientras dormía, dice, ¿habrán 7 justos que hayan hecho la tarea? Y realmente despertaba y decía, Señor, a lo mejor no hay 7, alguno falló. Me dijo, pero yo le decía, ¿y si hay 6, Señor? Y él me decía, no, tampoco hay 6 que hayan hecho la tarea, pero ¿y si hay 5, Señor? Así que quiero saber para aplicar misericordia o si no justicia. ¿Qué me dice? Ya hay uno Yo que la se hice, sinceró. profesor, pero todavía no la termino. Ya, La hice, pero no la he ya. terminado. Hay La 2. trataba de Ya. terminar hoy día, entre día y mañana, porque ¿Quién no más? alcanza. ¿Quién más dice algo? Ya tenemos 2 que han sido sinceros. Mi pastor, yo igual tengo todo el bosquejo hecho, pero aún no lo termino, no Gloria a lo... Dios. Ya van 3. Ya, uno más que diga y diga cómo va la cosa para que haya mayoría. ¿Quién más? Isabel, su esposo. Se paró, no está aquí a mi lado. Ya. Pero usted, que es la ayuda idónea, ¿sabe si la hizo o todavía no? No la he hecho. Ahí Ah, viene. ya. Me está echando el agua. Ya. Desde la... Bueno, ya que estoy eh, en conferencia de supervisores y hay que actuar con amor, siempre las supervisiones, voy a darle plazo esta semana, ¿ya? Sin castigarlo, ¿ya? Hasta el próximo sábado. Entonces la tarea que era para hoy la vamos a poder recibir hasta el sábado que viene sin atraso. Pero por favor, ahí sí que ya no le damos más plazo, ¿ya? Así que el que no la entrega ya iría atrasada la tarea. Pero acuérdense, porque después ya se va a venir la otra encima. La otra es mucho más fácil, ¿eh? Esta es un poco compleja porque hay que buscar información, pero la de la clase 11 depende de las lecturas del libro. Hay que ir leyendo el libro, ir tomando palabras. Entonces yo les decía, la de la clase 11, hay que poner el capítulo, el versículo, donde sacaron la palabra. Entonces ponen la palabra, ponen el capítulo, el versículo, y luego qué significa esa palabra. Por ejemplo, en el versículo 1 ya tendrían varias palabras. Entonces la idea es que ojalá sean palabras repartidas en todo el libro, ¿ya? Porque, por ejemplo, el libro parte la revelación de Jesucristo. Entonces yo podría poner palabra revelación, Apocalipsis 1.1, y luego qué significa revelación. Y ahí el significado hay que sacarlo de los diccionarios bíblicos, por favor, ¿ya? Eso. Entonces, eso no es tan complejo, ¿ya? Pero demanda la lectura para saber las palabras que vamos a ir mencionando, ¿ya? Y así, eh, la próxima semana les voy a dar cómo se hace el informe de lectura. Por ahora todavía no. La próxima semana, porque ¿para qué los vamos a atorar con una cosa si es que todavía están pendientes con otra? Y la próxima semana vamos a estar en la clase 10 y el informe de lectura, el número 1, es para la clase 12, ¿ya? Y así seguimos avanzando. Entonces, también la próxima semana, Oscar e Isabel les corresponde hablar de la postura con respecto al regreso de Cristo de la
tribulación, ¿ya? Que Cristo regresa antes de la tribulación. Y acuérdense que tienen que mencionar en la diapositiva en qué consiste la postura, ¿ya? Explicarla. Hay dibujos en internet donde sale más o menos, y luego indicar cuáles son los puntos fuertes de esta postura y cuáles son los puntos débiles. Y así cada uno de los grupos que va a tener que disertar posteriormente. Puntos fuertes, puntos débiles, ¿ya? Y una conclusión. Junto con la conclusión tiene que venir también la bibliografía para saber de dónde han sacado la información. Bien, entonces ya dejamos de lado el libro de Daniel y nos vamos a la introducción, que va a abarcar 3 clases del libro de Apocalipsis, para después entrar en la última parte al texto bíblico, que sería el estudio exegético de Apocalipsis. Entonces, ¿qué vimos en la clase anterior? La clase anterior estuvimos mirando ya la parte final del libro de Daniel, el capítulo 12, que cierra el libro y que habla, y ahí mismo lo dice, cierra esta profecía o séllala hasta el tiempo del fin. Entonces, por eso es el título que va acá. Y finalmente vimos enseñanzas y lecciones de Daniel, ¿ya? Y los que estuvimos en la clase, entonces escuchamos algunas que estaban en las diapositivas, más algunas que ustedes incorporaron. Por ejemplo, en este libro vemos cómo Dios tiene el control. ¿Se acuerdan del tema de Daniel? Que el reino de Dios reemplaza los reinos de este mundo. Eso quiere decir que Dios siempre tiene el control por encima de los reinos de este mundo. Otra enseñanza es la fidelidad de los jóvenes en tiempos de adversidad. También, en este caso, la fe incaudicable de los jóvenes para respetar en sus convicciones los 10 mandamientos. Cuando les obligan a doblarse ante la estatua, ellos dicen no, no, y están dispuestos a ir al castigo. En el caso de Daniel, la oración, que es tan importante. ¿Qué otra cosa más vemos en Daniel? Que cuando uno no entiende una visión, ¿qué debe hacer? Según él, ¿qué debe hacer? Orar. Pidiéndole al Señor. Claro, orar y pedirle al Señor que nos ayude en la revelación, ¿o no? En la interpretación de eso. Y Dios, ¿qué es lo que hacía? Mandaba un ángel, decía, este no puede ni dormir, así que para que pueda dormir tranquilo, le mando un ángel para que le explique la visión. Bueno, y ahí sucesivamente es lo que estuvimos viendo. Y dijimos que aquí tenemos una bibliografía que nos sirve para uno y otro lado, o sea, importantes noticias que podamos compartir leyendo estos libros que nos ayudan a entender los contenidos de estos 2 libros que el primero ya estudiamos, Daniel, y el segundo el que vamos a empezar a estudiar ahora. Entonces partamos con la clase de hoy. Hoy día vamos a ver el libro de Apocalipsis y terminamos justamente la semana pasada. Yo le dije reflexionen en esta semana con esta pregunta para partir la clase de hoy. ¿Por qué debemos estudiar Apocalipsis? ¿Qué contestaríamos a esa pregunta? Y aquí le quiero preguntar a todos, ¿ya? Michelle, si a usted le preguntan esto, ¿qué contestaría? ¿Por qué estudiar el libro de Apocalipsis? Lo que yo tengo entendido, mi pastor, es que es la bendición en la consumación del plan de nuestro Señor. Ya, Entonces, perfecto. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Algo más? no, eso, que Ah, ya. eso lo Entonces, claro, estudiaría para ver la consumación del plan ya, de Dios. perfecto. Entonces, efectivamente, pues la Biblia cuenta la historia del hombre en la tierra hasta la consumación, o sea, hasta que se acabe la vida del hombre en la tierra. Entonces, ¿dónde está la respuesta final? En el libro de Apocalipsis. Ya, Oscar e Isabel, ¿qué dirían ustedes? Por separado, cada uno con su respuesta. Para poder justamente entender los tiempos, ¿Sí? cómo van a ir transcurriendo y a su vez también la misma ligadura que tiene con los otros libros de la Biblia, por ejemplo, lo que estábamos viendo en Daniel. Ya, perfecto. Porque Isabel, yo creo que arroja luz, profesor, con respecto a los acontecimientos de este tiempo. ya, Un libro que está lleno de misterios, de simbolismos y que Dios algo nos quiere comunicar. Como el mismo libro de Daniel dice que a los entendidos los resplandecerán como el firmamento,
y los justos enseñarán la justicia. Entonces yo creo que hay cosas que son misterios y que el Señor no las ha de iluminar a sus hijos. Y están Claro, ahí, creo que el libro de Apocalipsis es uno de ellos. ya. Eso. Gracias, Isabel. De hecho, yo la semana pasada, ¿se acuerda que les dije que estaba en Valdivia? Me invitaron a dar un taller de las señales antes del fin. Así que se fueron todos saltones para la casa. ¿Ya? Gloria a Dios, estaban todos ahí contentos después de escuchar la presentación. ¿Ya? Así que estuvimos ahí compartiendo con una iglesia bien grande en ese lugar. Oscar, el otro Oscar, Oscar Rojas, ¿qué contestaría a esta pregunta? Sí, pastor, yo creo que uno de los motivos es porque alimenta la esperanza de la consumación, como dice nuestro hermano, y hay muchas palabras de aliento también en el libro de Apocalipsis, junto con cada mensaje a las iglesias, en los diferentes capítulos. Hay muchas palabras que alimentan la esperanza y que le dan aliento a los creyentes respecto a que todo tuvo un principio y también tiene un fin y que Dios también va a recompensar a aquellos que han padecido y han sufrido por causa de él. Entonces, creo que uno de los motivos también es ese. Muchas gracias, Oscar. Efectivamente, ¿ah? A veces uno encuentra respuestas como esta. O sea, es difícil estudiar este libro porque nadie lo entiende, es muy complejo y cuesta encontrar una visión positiva como la que mencionaba Oscar Rojas ahora, en el sentido de que este libro tiene cosas lindas, cosas hermosas, bendición, nos anima a leerlo, habla del cielo, habla de la ciudad santa, entonces esas cosas son importantísimas. También habla de la derrota final, ¿o no? De Babilonia, por ejemplo, del anticristo o de las bestias en este caso, que son echadas al lago de fuego y azufre. Entonces, hay bastante información. Muchas gracias, Oscar, por esa respuesta. Eh, ¿Qué más me falta de los que están aquí? ¿Crucita se cayó, parece o no? ¿Qué le pasó a Crucita? Estoy acá, profe. Ah, está ahí, ya. Sí, Crucita, es que cambió eh, de apellido. Ya. eh, ve- eh, me habla de Apocalipsis, ¿verdad, profe? Sí, sí. Ahí la pregunta que está puesta en la Yo diapositiva, cons- ¿por qué estudiar ¿verdad? este libro? Apocalipsis refleja el carácter y la belleza de Dios, donde hablando con su novia, que viene a buscar una novia limpia, arrepentida, esté ardiendo en fuego, que esté ardiendo con mucho aceite, como dice, a las vírgenes prudentes, nos habla de toda la belleza en su amor, que tanto desde la creación hasta el momento cuando él toma el fin, de cuando llega el momento a casarse con la novia, o sea, donde se refleja todo lo que es la consumación de, digamos, de Jesucristo con su iglesia, con la novia, obviamente, ¿no? Ya, Donde se habla de lo que es también el tiempo, no es que vaya a desaparecer el mundo, sino viene exclusivamente a arrebatar a la iglesia, solamente a los escogidos, como dice, y luego para poder dar un fin para el milenio. ya, Luego termina en algo sublime. claro. Bueno, gracias, Cosita, porque ahí está el complemento, ¿no? En este libro, el complemento de otras verdades que están detalladas en las enseñanzas de Jesús o en la doctrina apostólica. Por ejemplo, que la iglesia es la esposa del Cordero, ¿ya? Pero está ataviada como una esposa o debe estar sin manchas ni arrugas, pero ¿para qué? Y ahí el libro Apocalipsis habla de las bodas del Cordero y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos algunas razones que complementan lo que ustedes han dicho o ratifican lo que ustedes dijeron ya, ¿ya? Por ejemplo, al leer Apocalipsis, para muchos al leer Apocalipsis por primera vez, especialmente como un cristiano nuevo, parece un libro fantástico. Utópico, dicen algunos, inalcanzable. Pero a medida que uno crece en la comprensión de la Biblia, más del libro de Apocalipsis, para nosotros se vuelve reconocible y familiar. La razón por la que nos parece fantástico es debido al estilo apocalíptico en el que fue escrito.
Este estilo sería conocido por los lectores del primer siglo, pero no es un estilo que conocemos nosotros hoy día, y por lo tanto es una barrera para nuestra comprensión del mensaje del libro. Lo que debemos entender que lo que hemos aprendido estudiando la palabra de Dios, estudiando distintos cursos, es que la Biblia tiene armonía. Hay una unidad suprema con la palabra de Dios en este libro, ¿ya? En este libro, por lo tanto, no hay contradicciones a lo que enseñan otras partes de la Biblia, sino que es un muy buen complemento y tal como dijeron, además muestra la consumación. Aquí vemos que se contiene una unidad suprema propia, pero su unidad con el resto de la palabra de Dios lo convierte en una mina de oro. El mejor comentario del Apocalipsis es las Escrituras mismas. Apocalipsis es un libro frecuentemente dejado de lado, en parte porque su simbolismo lo hace oscuro. Por lo tanto, no puede ser leído ligeramente, pero con diligencia entregará sus tesoros a aquellos que lo buscan, como dijeron acá algunos de ustedes. Entonces, ahí está la pregunta, la volvemos a hacer. ¿Por qué debemos estudiar el libro de Apocalipsis? Y aquí vamos a ver algunas respuestas. En primer lugar, porque dice el mismo libro, en el 1.3, en el 1.1, perdón, dice tener el nivel más alto de autoridad divina de cualquier libro de la Biblia. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios entregó por medio de un ángel a Juan para que él la compartiera con toda la iglesia. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una contundente respuesta. En segundo lugar, porque tiene una bendición para aquellos que la escuchan y guardan su mensaje. Esto nos decía Oscar Rojas. La misma Biblia dice en el 1.3 y en el 22.7 que son bienaventurados los que leen esta profecía. Entonces hay una bendición, ser bienaventurado. 3. Tiene un mensaje que es relevante para nosotros hoy día. De la misma forma que las cartas a las 7 iglesias fueron relevantes en ese tiempo. Y 4, es la última palabra de Dios a la iglesia en las Escrituras, tanto en ubicación, porque es el final de la Biblia, como en el tiempo, porque fue el último libro que se escribió. Tiene un mensaje específico también para aquellos que están sufriendo persecución. Continúan otras 3 respuestas más. Número 5, ¿por qué estudiar este libro? Porque tiene un mensaje específico para aquellos que están sufriendo persecución. Parece que será la misma, ¿no? Claro, es que ahí estaba 2 en 1. Ya, ahí la separamos. Ya, 6, muestra el final de la historia, la derrota de los enemigos de Dios y la bendición celestial para los santos de Dios. Y número 7, nos muestra al Cristo glorificado como ningún otro libro en la Biblia. Así que ahí tenemos algunas respuestas que complementan las que ustedes también dijeron acá en clase. Ahora, predicar el Apocalipsis. Se suele predicar solo una serie de 7 sermones sobre las cartas a las 7 iglesias en Asia Menor que se encuentran en los capítulos 2 y 3. Se considera que el libro es parte de las Sagradas Escrituras, pero no lo utilizan como tal en muchas iglesias. Para muchos lectores, Apocalipsis no es una revelación, sino más bien un misterio profético que sobrepasa la comprensión humana. En este último libro de la Biblia, Dios nos permite ver algo de Cristo y de la iglesia en el cielo y en la tierra. Y lo que vemos es, en verdad, sobrecogedor. Apocalipsis también apunta a su palabra santa, la palabra de Dios. Si Dios es santo, su palabra es santa. Dios nos dice que consideremos Apocalipsis como su palabra santa. En todo el libro de Apocalipsis se orienta la atención hacia su autor principal, que todos sabemos que es Dios, todos los que somos cristianos y creyentes. Acá vemos que Dios es el artista divino, el arquitecto principal y el que va construyendo la historia de la humanidad hasta llegar a su consumación, como alguno de ustedes mencionó.
Por lo tanto, es un libro divinamente construido en el que Dios muestra su obra. Y ahí tenemos una foto, viajamos a la isla de Pasmo. Esta foto sí la mandó Juan de manera especial, un escritorio que le había puesto ahí con Domiciano, era el emperador, ¿no? Para que pudiera escribir ahí el libro, la revelación de Apocalipsis, cuando estaba en la isla. Entonces, Apocalipsis es una palabra que viene del griego apocalupto, que quiere decir revelar, revelar, manifestar, quitar la cubierta, ¿ya? Por eso algunas Biblias, en vez de decir Apocalipsis, dice revelación, porque significa lo mismo. Y revelación es como, por ejemplo, yo aquí estoy al frente de la ventana que me da luz, ¿ya? Pero mi esposa viene en las tardes y cierra las cortinas. Cuando uno cierra las cortinas no ve hacia afuera, ¿sí? Entonces, cuando abre las cortinas ve qué está pasando afuera. Entonces, se revela lo que está detrás. Eso es lo que pasa también en una obra de teatro, porque cuando uno va están las cortinas ahí, pero cuando se abren las cortinas uno ve la escenografía. Y eso quiere decir revelación. Es como el mismo concepto que se usa cuando antiguamente sacábamos fotografías, ¿se acuerdan? Con un rollo y después lo mandábamos y decía a revelar. O sea, en el rollo usted no veía la foto, pero cuando le entregaban el rollo revelado, entonces ya le entregaban las fotos que uno había sacado. Entonces, eso es un revelar, es conocer algo que no se ve a simple vista. Ahora, el libro de Apocalipsis viene del género apocalíptico, pero con algunas diferencias. Acá, en este libro, encontramos un contexto histórico que nos muestra la fecha del autor. El simbolismo reflejado en este libro es posible entenderlo, tal vez no todo, pero casi todo, ¿ya? El que no hay que buscar y darle una vuelta. El simbolismo se debe entender de acuerdo al mismo libro o a otros libros de la Biblia. Recordar que es un escrito cristiano, por ende está implícito el mensaje de los evangelios que está centrado en la persona de Jesucristo. Y aquí tenemos un poquito lo que ustedes tienen que escribir y que deberían haber entregado hoy día, y que por la gracia del Señor y por la misericordia de su profesor van a poder hacerlo durante la semana que viene, ¿ya? Las 7 iglesias, hablar un poquito de ellas, eh, cuáles eran las características de cada una de ellas, y también de la isla de Pasmos, ¿ya? Entonces aquí tenemos otro mapa que nos muestra ya en un esquema, porque aquí está en otro idioma distinto al nuestro, este ya está con el idioma español, las 7 iglesias donde estaban ubicadas, que era como un circuito donde daba vueltas, dicen la tradición de la iglesia, Juan como obispo de esa iglesia, como pastor recorriendo, y por eso las conocía y les puede escribir también un mensaje, y lo escribe desde la isla de Pasmos, que ahí está en rojo, con una flechita donde está ubicada la isla de Pasmos. Entonces ese fue el lugar donde él recibió la revelación, y como lo disertó el grupo, más o menos se estila que fue entre el año 90 y el año 100. Aquí por lo menos este, esta diapositiva habla del año 96, pero siempre vamos a encontrar que dicen fechas aproximadas, porque en ese tiempo no se fechaba el tiempo tan exacto como lo hacemos nosotros hoy día, ¿ya? Entonces, siguiendo con esta narración, el libro de la Apocalipsis o del Apocalipsis de Juan, que es la revelación de Juan, es el último libro del Nuevo Testamento. También es conocido como Apocalipsis de Jesucristo, por el título que al principio se le da a este libro, y en algunos círculos protestantes simplemente como revelación. Por su género literario, es considerado por la mayoría de los eruditos el único libro del Nuevo Testamento de carácter exclusivamente profético. En pro, a favor de esto, hay eventos en el libro, como la segunda venida, que obviamente son eventos futuros. Y en contra, es que si nos limitamos al futurismo, o sea que en este libro solo hubieran cosas para el futuro, es difícil ver su relevancia
para los destinatarios, que eran sus primeros lectores. Entonces siempre hay que mirar el contexto y por eso la disertación del grupo pasado nos enseñó bastante acerca de las condiciones en las que se escribió este libro y de la persecución que estaban viviendo los cristianos de esa época. Porque de esa manera podemos apreciar nosotros mucho mejor la relevancia que este libro tiene para nosotros en el mundo de hoy. El Apocalipsis quizás sea el escrito más rico en símbolos de toda la Biblia. La cantidad de símbolos, eventos y procesos complica la tarea de interpretar la totalidad de la revelación y como tal ha sido objeto de numerosas investigaciones, interpretaciones y debates a lo largo de la historia. Entonces, repasamos algunas cositas que ya hemos dicho y agregamos algunas otras. La literatura apocalíptica viene, en este caso, del griego apocalipsis, que significa descubrimiento o revelar. El propósito es el descubrimiento de verdades previamente escondidas y que Dios las revela para que el hombre las conozca y, por lo tanto, pueda saber de ellas. Y generalmente la literatura apocalíptica hace uso de visiones escatológicas. Por lo tanto, el lenguaje que se usa es altamente simbólico. Aquí vemos el uso de interpretadores también o explicadores de cosas que el hombre no puede entender y generalmente sus intérpretes son ángeles, ya son seres angelicales, como lo vimos en el libro de Daniel. Y acá menciona que porciones de la literatura apocalíptica, de este género narrativo que se llama la apocalíptica, encontramos en algunos libros de la Biblia y hay otros que están completos. Ya dijimos, Daniel tiene toda la segunda parte de Daniel, del 7 al final, del género apocalíptico. Porciones de Ezequiel, porciones de Zacarías y el libro de Apocalipsis completo. Lo acabamos de mencionar en una diapositiva. Este era un género muy popular en la literatura pseudoepigráfica, o sea, en libros deuterocanónicos, como por ejemplo algunos de ellos, que es la ascensión de Isaías, la asunción de Moisés, el libro de Enoc, libro de jubileos, etcétera, que circulan y uno los puede encontrar más bien en librerías católicas o por internet encuentran más de algunos de estos libros por si le llamara la atención leer alguno de ellos. La historia del libro de Juan, el autor se identifica a sí mismo dentro del libro como Juan, discípulo de Jesucristo, y además que está en condición de desterrado, lo dice ahí, en la isla de Pasmo. ¿Dónde estaba la isla de Pasmo? En un mapa está ubicado en el mar Egeo y está en ese lugar por ser testigo de Jesús. La coincidencia de este nombre con el de Juan el Evangelista y el autor de otros escritos del Nuevo Testamento es en gran parte la razón por la cual se atribuye el libro de manera tradicional al apóstol Juan, a quien se le atribuye también el cuarto evangelio, el Evangelio de Juan, y las tres cartas, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Por lo tanto, después del apóstol Pablo, que escribe 13 libros, Juan es el autor, el que sigue componiendo 5 libros de 27. En cuanto al contexto histórico de la escritura de este libro, históricamente se sabe que el Apocalipsis fue escrito a finales del siglo I, cuando las persecuciones romanas contra los cristianos se hicieron más cruentas. En tiempos del emperador Domiciano, que fue César del Imperio Romano, a fines del siglo I. Este emperador, como algunos otros, exigían que sus estatuas fueran adoradas a lo largo de todo el imperio, cosa que los cristianos se negaban a hacer por motivos religiosos. Los césares se autoproclamaban señor de señores. Además, ellos decían ser hijos de Dios, títulos que los cristianos reservaban exclusivamente para Jesucristo. Ellos se presentaban como los quirios, como los señores, y los cristianos decían el único señor es Jesucristo. ¿Ya? Y ahí entraron en el dilema que nos habló el grupo que nos presentó
la disertación del contexto histórico de este libro. Resumiendo, la cronología de los eventos en el Nuevo Testamento. Jesús nació el año 0, por así decirlo. Comenzó su ministerio a los 30 años, o sea, el año 30. Tuvo 3 años de ministerio y después de los 3 años de ministerio es llevado a la cruz y muere en la cruz el año 33. El año 60, algunos añitos después, tal vez hasta el 64 o 65, este personaje manda a matar Nerón, que era el emperador, producto de las persecuciones de la iglesia, da muerte a Pedro y a Pablo, ambos en Roma. El año 70, después de Cristo, se destruye la ciudad de Jerusalén y, como lo disertó el grupo, viene una persecución fuerte por Domiciano entre los años 90 y el 100. ¿Ya? Entonces, la siguiente es una lista incompleta de algunas fechas importantes a tener en cuenta, que son las mismas que estábamos mencionando acá, tal vez con un poquito más de detalle, que hay que tener siempre en cuenta en el contexto histórico de la escritura de Apocalipsis. En la década de los años 30 está la muerte y la resurrección para los cristianos de Jesús. En los años 60, probablemente fecha de la muerte de los apóstoles Simón Pedro y Pablo de Tarso. También se hacen las primeras grandes persecuciones de los cristianos bajo el emperador Nerón. El año 70 se destruye por parte de los romanos el templo de Jerusalén y se expulsan los judíos de Jerusalén. Luego del año 70 los conflictos crecen entre los cristianos y los judíos, y para los años 90, en que probablemente fue escrito este libro, la separación entre cristianos y judíos ya es casi completa y son dos cosas totalmente distintas. Entre el año 81 y el 96, Domiciano es el emperador de Roma. Él impone con fuerza el culto divinizante al emperador, cosas que los cristianos no aceptaron, y por lo tanto las persecuciones de cristianos se acrecientan en este periodo. Por lo tanto, en el primer siglo, los dos grandes perseguidores de la iglesia, por un lado fue Nerón y por otro lado fue Domiciano. También vemos una relación que hay entre el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis. El libro de Génesis es el libro de los principios. En cambio, Apocalipsis es el libro de las culminaciones. En el libro de Génesis hay una panorámica acerca del gobierno humano. O sea, aparece el hombre y Dios le entrega la responsabilidad de señorear y de gobernar la tierra. Pero en el Apocalipsis se nos muestra cómo el reino de Dios llega a materializarse, siendo además eterno. En Génesis vemos cómo surge el pecado y sus consecuencias, y en Apocalipsis vemos cómo en el mundo nuevo de Dios el pecado no existe más, y por lo tanto las bendiciones de los que estén en el lugar de Dios, en el cielo, ya no tendrán problema con este mal. También en ambos aspectos, tanto al comienzo de la historia como al final de la historia, vemos la soberanía de Dios. Ahora, la canonicidad de este libro, del libro de Apocalipsis. Este escrito circulaba por las iglesias de Asia Menor. El apóstol Juan era conocido en esa región. A lo largo de los siglos, este fue un libro canónico y fue canonizado en el Concilio Romano del año 382, donde se cita el Apocalipsis de Juan. El año 393 en Cartago está incluido en el canon de los libros sagrados. También la patrística, que son los padres de la iglesia, Papías, que era obispo de Heriápolis, discípulo de Juan, el año 30, aquí. Ya. Menciona también a este libro. Pastor de Hermas, el año 140, alude a Apocalipsis 21:2 cuando dice, yo Juan y la esposa engalanada. El original de este libro
más antiguo data del año 150, pero la copia más antigua que hay hoy día completa es del siglo IV y del siglo V, por separado, porque también existen lo que se llama el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, que incorporan el libro de Apocalipsis y que son más o menos cerca entre el año 250 y el año 300 después de Cristo. Por lo tanto, hay copias muy antiguas de este libro, ¿ya? Después tenemos a Justino Mártir, que entre el año 153 y 156 expuso un varón por nombre Juan, apóstol del Señor, profetizó en la revelación. Melinton de Sardi, el año 170, escribió sobre el diablo y el apocalipsis de Juan. Policarpo, en el año 155, que era discípulo de Juan, escribió a los filipenses y utiliza frases idénticas a las mencionadas por Juan en el libro de Apocalipsis. Y el canon Muratori, del año 170 después de Cristo, también sitúa este libro como inspirado. Entonces, hay bastantes antecedentes muy antiguos de que este libro existía en las primeras décadas del siglo II, después del año 100. El Apocalipsis de Juan pertenece de hecho al género apocalíptico, aunque presenta algunas características que los diferencian del resto de la literatura apocalíptica. El nivel histórico permite también ubicar la época del autor, junto con la crisis y los sucesos que podrían haber influido en la escritura tanto del libro en general como de ciertos pasajes particulares. A nivel simbólico, es posible entender también lo que para el autor representarían los numerosos símbolos que aparecen en el libro. Es importante no olvidar que en el último término el libro es un escrito cristiano, que como tal lleva implícito el mensaje que se encuentra en los evangelios centrado en la figura de Jesucristo. Entonces, cuando vamos avanzando, va a surgir esta pregunta: ¿qué métodos usaremos para interpretar este libro? Y la respuesta es el método histórico, gramático y literal, ¿ya? Donde sea literal. Donde no sea literal, el mismo texto tiene que decir que no es literal. Este método reconoce las Sagradas Escrituras como inspiradas por Dios, también escritas en forma literal y no alegórica, exceptuando cuando la misma Escritura declara que es un simbolismo o que se usa el lenguaje figurado. Por ejemplo, cuando habla del cielo, dice que en la ciudad santa el mar es como de cristal. Entonces, los himnos evangélicos dicen, allá hay calles de oro y hay mar de cristal, pero no hay mar de cristal, dice que el mar es como de cristal, ¿entiende? Y a veces, claro, porque si usted se tira un piquero en un mar de cristal, lo más seguro es que se va a pegar un cabezazo ahí, ¿ya? Entonces, es una figura que usa, pero no es literal. Está usando una figura para que entendamos un poquito la belleza de ese lugar. Lutero expone solo el sentido propio y original, es el sentido como está escrito. Eso es lo que hace buenos teólogos. Calvino dice: el verdadero significado de la escritura es el significado obvio, el natural, lo que el autor quiere decir. Y aquí tenemos que generalmente hay algunos problemas exegéticos, o sea, de interpretación bíblica. Por ejemplo, la dificultad de la simbología. La simbología hay que encontrar qué significa en los mismos libros o en otros libros de la Biblia. También armonizar el relato bíblico, en este caso de este libro, con el propósito que tiene el autor de escribirlo. Reconociendo que también, como lo han dicho más de algunos de ustedes en sus comentarios, que este libro, una cosa que remarca con mucha fuerza es que Cristo regresa. A eso se le llama en la teología la parusía de Cristo, ya la vuelta de Cristo, el retorno de Cristo, la segunda venida, como quiera que le llamen, ¿ya?
También tenemos que siempre considerar los destinatarios, no podemos olvidarnos de los destinatarios. Quienes a semejanza profética, nosotros tenemos que saber que había un mensaje de esperanza para ellos, de decirles no están solo en las persecuciones, por lo tanto, no todo el contenido es futuro, no es solo futurología. Ellos estaban inmersos en la tribulación, ese es el contexto principal de este libro, y este libro en algún sentido es animarlo de que hay alguien que tiene el control y que él tiene en el relato bíblico esperanza de que todo el futuro finalmente se va a derrotar la maldad de los gobiernos tiranos de nuestra época. Ahora hay 4 escuelas de interpretación del libro de Apocalipsis. Tenemos que conocer esto. Y esto tienen que saberlo porque lo más seguro que en la siguiente prueba vamos a preguntar cuáles son las escuelas de interpretación del Apocalipsis. La primera se llama la preterista. Preterista viene del pasado, ¿ya? Entonces, esta escuela subraya el cumplimiento de las profecías del Apocalipsis solamente para el siglo I. Tiende a identificar a los personajes del libro con personajes históricos de la época del siglo I. Por lo tanto, el anticristo era alguno de estos gobiernos tiranos, en este caso sería Domiciano, que era el de la época en que estaban, en que vivió Juan y que escribe este libro, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la interpretación preterista, que quiere decir la interpretación que interpreta el contenido de este libro como algo del pasado solamente, considera que el libro trata principalmente de eventos de sus propios tiempos y que fue escrito para consolar a una iglesia perseguida en una clave que la iglesia de aquellos días entendería. Los preteristas relegan al pasado todo lo del libro de Apocalipsis y creen que todas las profecías que hay en él ya se cumplieron. La mayor parte de las profecías son relegadas a la caída de Jerusalén, también a la caída de Roma en los primeros siglos. Sin embargo, cuando la profecía se convierte en historia, deja de ser profecía. El Apocalipsis es considerado clara y distintivamente como un libro de profecía. Después está la escuela historicista. Esta escuela sostiene que el Apocalipsis expone el plan maestro de Dios para la historia, desde el principio hasta el final, incluyendo la historia particular de la Iglesia. En cuanto a la interpretación histórica, esta considera que fue intención de Juan predecir un panorama general de la época entera de la historia de la Iglesia, desde los días de Juan hasta el fin. Presentar una especie de panorama o serie de cuadros en los cuales se delinean los pasos sucesivos y los rasgos prominentes de la lucha de la Iglesia hasta la victoria final. Es la opinión más ampliamente difundida, quizás tanto como todas las demás juntas. Si es correcta, entonces los eventos de nuestros días bien pueden encajar en el cuadro como pasos preparatorios de algunos muy interesantes sucesos mundiales. Los historicistas interpretan el Apocalipsis como un estudio progresivo de la existencia de la Iglesia desde su inicio hasta su consumación. Los que sostienen este punto de vista histórico continuo aseguran que las profecías se han cumplido parcialmente, pero que hay en ellas algo que todavía no se ha cumplido. Algunas de estas cosas, ellos afirman, se están cumpliendo hoy día ante nuestros propios ojos. Luego tenemos la escuela idealista o espiritualista. Esta escuela ve al Apocalipsis como una alegoría del combate espiritual entre el bien y el mal que debe tener todo fiel creyente, ¿ya? Entonces, el método idealista propone que los símbolos del Apocalipsis no hablan ni del pasado ni del futuro específicamente. Estas visiones que están mostradas en el libro son símbolos que solo quieren comunicar verdades y principios bíblicos a todas las épocas de la historia humana. Las visiones no tienen un cumplimiento histórico, sino un cumplimiento espiritual.
Los idealistas o espiritualistas le niegan todo significado histórico o profético al Apocalipsis. Ellos ven simplemente como una presentación simbólica del conflicto entre el bien y el mal y de la victoria final del bien sobre el mal. Y eso es aplicable a todos los tiempos y también a todas las épocas. Y finalmente tenemos la escuela futurista. Esta escuela acepta el libro de Apocalipsis como profecía que en principio aún no se han cumplido, sino que tienen su cumplimiento en el futuro durante una crisis final, en particular del capítulo 4 del libro de Apocalipsis en adelante. ¿Ya? La interpretación futurista del futuro considera que la mayor parte del contenido del libro es del futuro y sucederá dentro de un corto tiempo inmediatamente anterior a la venida de Cristo. En cuanto a los futuristas, hay dos grupos principales. Los futuristas simples, quienes enseñan que los 3 primeros capítulos del libro ya se cumplieron, pero que el resto se refiere al aparecimiento futuro de Cristo. Luego están los futuristas extremos, quienes consideran que todo el Apocalipsis se refiere a la segunda venida del Señor y que los 3 primeros capítulos son una predicción referente a los judíos después de la primera resurrección. Y en cuanto a los futuristas también, seguimos con esta diferencia entre simples y extremos. Para los simples ya se cumplieron los 3 primeros capítulos y los restantes, del 4 hasta el final, tienen que ver con la venida futura de Cristo. Para los extremos, todo el Apocalipsis muestra la segunda venida de Cristo y los 3 primeros capítulos se refiere a judíos después de la primera resurrección. También en cuanto a los futuristas están los tribulacionistas, que tiene que ver con las disertaciones que van a hacer ustedes en las clases siguientes. Hay una iglesia invisible arrebatada, la iglesia pasa la mitad de la gran tribulación o la iglesia pasa toda la gran tribulación. O sea, 3 posturas al respecto. ¿Cuál es la correcta? Eso vamos a mirar después que escuchemos las interpretaciones. Entonces, en resumen, el cumplimiento de la profecía, de acuerdo a la escuela de interpretación, hay 4 escuelas: la preterista del pasado, la futurista, la historicista y la idealista o espiritualista. En cuanto a la preterista, la del pasado, el cumplimiento del libro Apocalipsis era al final del Imperio Romano. La futurista, que es la que nosotros aceptamos generalmente y la que plantean los comentaristas bíblicos y los libros que estamos leyendo para respaldar, es que al final de la historia humana habrá una crisis final con un gobierno mundial que se llama el Anticristo. Y vendrá Cristo y lo derrotará y pondrá orden en el mundo que el hombre ha desordenado. También está la historicista, que dice, no, aquí todo el contenido tiene que ver con el comportamiento de la iglesia a través de la historia de toda la humanidad, hasta el regreso de Cristo. Y la idealista es un patrón repetitivo donde la iglesia tiene que enfrentar momentos difíciles y siempre el bien va a vencer el mal. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo se cumple Apocalipsis 13 del 1 al 8, que es la visión acerca de la bestia? La bestia es el anticristo. Según los preteristas, que son los que hablan del pasado, la bestia es la persecución de los cristianos del siglo I por Domiciano. Para los futuristas, la bestia, ellos ven al futuro anticristo ahí, el hombre de pecado que menciona 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 2. Para los historicistas, ellos ven al Papa que persiguió a los reformadores del siglo XVI, pero los historicistas católicos romanos verían a Martín Lutero en esa visión, porque fue el que echó a perder la Iglesia católica, dividiéndola. Y están los idealistas, que dicen que la visión representa el movimiento perseguidor anticristiano en sus aspectos y personificaciones sucesivas. Esta bestia compuesta representa el estatus y el poder de la persecución que las fuerzas del Hades, que embisten en cualquier momento y en cualquier lugar en contra de los cristianos de todos los tiempos. Entonces, la mayoría de los comentaristas hoy día prefieren una interpretación ecléptica,
es decir, una combinación de las interpretaciones preteristas, idealistas y futuristas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de las 4 escuelas es la correcta? Entonces, ¿qué dicen? Todas tienen algo de cierto. Las 4. ¿Cuáles son las 4? ¿Ya? La preterista, está la futurista, está la idealista y ahí faltó la historicista. ¿Ya? Ahora, también tenemos los moderados. ¿Quiénes son los moderados? Están en medio de los puntos de vista extremos, ya que la profecía es frecuentemente progresiva o acumulativa. Es posible combinar el sistema interpretativo histórico con el futurista. Los que vivieron en la época de Juan sufrieron persecución y sufrimientos por emperadores romanos. Por lo tanto, experimentaron algo del cumplimiento de lo que Juan profetizó. Pero, pero las persecuciones del primer siglo no agotaron las predicciones de Juan, porque estas señalan hacia un cumplimiento mucho más completo, tal como el mismo Juan parece indicarlo en la guía de interpretación que nos da en las propias palabras de Cristo, que a continuación las observaremos. Cuando se le dice, por ejemplo, escribe las cosas que has visto, refiriéndose a la visión gloriosa que tuvo Juan y que él menciona y describe en el capítulo 1. Luego dice las cosas que son. Esta se refiere a la historia de la iglesia tal como está bosquejada en los capítulos 2 y 3. Y termina ese versículo que está en el 1:19 diciendo también las cosas que han de ser después de esto. Y acá se refiere a todo lo que ha de suceder después del rapto de la iglesia, como se presenta en el capítulo 4 al 22. ¿Ya? Entonces, ya lo vimos y lo volvemos a repetir. Hay 4 escuelas de interpretación. La preterista, que dice que todo era del pasado y que la consumación de este libro es al final del Imperio Romano. Está la futurista, que el final de este libro es durante una crisis final, producto del gobierno del anticristo, que será derrotado por Cristo. La historicista habla de la historia de la iglesia a través de la historia universal. Y la idealista, que es un patrón repetitivo donde siempre el bien vence al mal. Recordar también que este libro está lleno de símbolos. Apocalipsis utiliza mucho lenguaje figurado. Por ejemplo, el número 7 se repite bastante, que es un símbolo de perfección, que es el número de Dios. En el libro, por ejemplo, aparecen 7 bienaventuranzas. Ahí están las citas donde están. 7 mensajes a la iglesia, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, etc. También aparece el número 3,5, relacionada con la tribulación, que significaría dividir el 7 en 2. Ahí están las citas bíblicas donde sale 3,5, el 11,2 y el 13,5. También se refiere en forma de día, 1260 días, en el 11,3 y en el 12,6. Ocurre de la misma forma en años, utilizando tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, en el 12,14, que es la expresión también de la profecía que usaba Daniel en el 7,25 o en el 12,7. También aparece el número 4, que es el número de la tierra. Ejemplo, aquí aparecen 4 consideraciones de la humanidad: la familia, la lengua, la nacionalidad y el país de residencia. Ahí están las citas. Los vientos mencionados acá también son 4, en el 7,1. En la adoración en el cielo se observan 7 palabras: poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza, versus las adoraciones en la tierra, que se observan 4 solamente: alabanza, honra, gloria y poder. El número 6, según este libro, es el número del hombre, manifiesta la imperfección humana, y cuando aparece el 666, observamos un 666, que determina el incremento del pecado acá en el mundo en el que vivimos, ¿ya? En el hombre y también en su sistema humanista. En el capítulo 13 va a salir ese número. También está el número 10, que simboliza la perfección matemática y lo que es algo completo. Por ejemplo, el periodo de prueba completo se representa por 10 días en el 2,10. El dragón escarlata
tiene 10 cuernos en el 12.3, al igual que el anticristo, con 10 cuernos en el 13.1, que simbolizan el poder completo, en este caso del gobierno humano. El 12, que también aparece en este libro, simboliza el reino de Dios y el pueblo del pacto. Vamos a ver 24 ancianos en el 4.10, que es doblemente o 2 veces el 12, el doble 12. También aparecen 12 estrellas en el 12.1. También aparece la ciudad santa, que tiene 12 columnas, ¿ya? Entonces ahí van a ir apareciendo frecuentemente esta numerología. 12 columnas, 12 puertas. El árbol de la vida, 12 frutos en el 22.2. Y en cuanto a colores, el blanco, que significa pureza, paz, perfección o santidad en el 6.2. El verde, que habla de esperanza en el 4.3. El negro, que representaba la maldad, la angustia, el sufrimiento en el 6.5. El amarillo o verdoso pálido, que representa la muerte en el 6.8. El rojo escarlata, la destrucción o la guerra. El púrpura, que es la realeza, el lujo en el 17.4. Entonces, ahí tenemos un poco la simbología que nos ayuda también a interpretar este libro. Entonces, en cuanto a la introducción al libro de Apocalipsis, el significado ya lo vimos. Apocalipsis viene de la palabra griega apocaliptein, que significa revelación o descubrimiento. Por lo tanto, la idea es revelar algo que uno no conoce, o sea, descubrir ciertas verdades que Dios da a conocer a los hombres y que Él las revela. Y en el caso del libro de Apocalipsis, lo dice el versículo 1, es la revelación de Jesucristo, pero para el tiempo final. Para nosotros entonces es una revelación del futuro, es una profecía y es un conjunto de 7 cartas. Y ahí tenemos cómo comienza este libro, justamente con ese título, la revelación de Jesucristo. El autor, ya también lo vimos, la mayoría de los eruditos están de acuerdo que es el apóstol Juan, uno de los dos. El texto lo menciona en el 1.4, en el 1.9 y en el 22.8. En el 1.4 y el 9 dice lo siguiente: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. En el 1.9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Y en el 22.8 dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Entonces está el nombre del autor dentro del mismo libro. La fecha y el contexto, esto lo vimos en la disertación, pero lo repasamos. Tertuliano dice que Juan fue arrestado y llevado a Roma, donde fue sumergido en aceite hirviendo, queriendo matarlo, pero milagrosamente no le hizo daño el aceite hirviendo y salió de eso ileso, y después fue exiliado y llevado a una isla. Esa isla se llama Pasmos, desde el cual se escribió el libro de Apocalipsis. Y aquí tenemos otro mapita donde nos habla de Pasmos y las 7 iglesias. Entonces, casi al frente de las 7 iglesias está la isla de Pasmos. Entonces, fue escrito en esta isla. Así lo dice el texto en el 1.9, y entre el año 90 y el año 100 fue más o menos la fecha en que se escribió esto. Escrito desde la isla de Pasmos. Ahí lo dice así el versículo 1.9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, Pasmos, ¿qué es lo que era? Una isla carcelaria, donde llevaban a los castigados para que estuvieran desterrados en aquel lugar. La isla Pasmos está en Asia Menor. Y los destinatarios de este libro son las 7 iglesias mencionadas en el 1.4, en el 1.11, y que después va a estar detallada cada una de ellas en el capítulo 2 y en el 3. Ahí tenemos, siguiendo el número que está puesto, la 1, la iglesia de Éfeso; la 2, Esmirna; la 3, Pérgamo; la 4, Tiatira; la 5, Sardis; la 6, Filadelfia; y la 7, la Odisea. ¿Ya? Entonces, los historiadores concuerdan que era un circuito que recorría Juan permanentemente.
Y aquí lo vemos en el 1.4 cuando dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. En el 1.11 que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y aquí viene la mención de las iglesias, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, y las menciona: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. En cuanto a los destinatarios, estaban sufriendo persecución bajo el Imperio Romano y necesitaban ánimo. Y el propósito de este libro era fortalecer a los creyentes que están sufriendo por el testimonio de su fe, revelar a Dios en Jesucristo. Esto es el núcleo central del libro, y los propósitos escriturales están en el 1.3 y en el 22.7, ¿ya? Que habla de que es bienaventurados los que leen estos libros. En cuanto a la escritura, ya la vimos, aparece en el capítulo 1, versículo 19, que dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esto. Y la clave para entender este libro nos es dada en Apocalipsis 1.19, cuando dice: y están expresados en 3 tiempos distintos, en pasado, en presente y en futuro. En pasado, escribe las cosas que has visto. En presente, las cosas que son. Y en futuro, las cosas que han de ser después de esta. Entonces, las cosas que has visto, pasado, está en el capítulo 1, y que es la descripción acerca de Jesucristo, la revelación que recibió de cómo es Jesucristo. Las cosas que son, se refiere al presente de Juan, y eso es el capítulo 2 y 3, y que tiene que ver con el mensaje a las 7 iglesias. Y finalmente, las cosas que han de ser después de esta, que habla del futuro, y que va del capítulo 4 al 22, y que apunta a las profecías acerca de los últimos tiempos. Entonces, preguntamos: ¿cuál debe ser nuestra reacción ante el libro de Apocalipsis? ¿Será esa? ¿De que nos cause así miedo, terror leerlo? ¿O estaremos felices? Y aquí recordar lo que nos escribe Juan: bienaventurado el que lee. Entonces aquí es hermoso esto: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿a quién nos anima Juan? A leer. Y en cuanto al contenido de este libro, tenemos este esquema que ojalá se lo aprendan de memoria, no de un día para otro, sino que en la medida que vamos viendo el texto bíblico. El capítulo 1, ¿de qué se trata? El prólogo, la introducción o la descripción de Cristo. El capítulo 2 y 3, el mensaje a las 7 iglesias. El capítulo 4, Dios sentado en un trono. Capítulo 5, el Cordero degollado. Capítulo 6, aparecen los 7 sellos. Capítulo 7, por primera vez se mencionan los 144.000. Capítulo 8 y 9, las 7 trompetas. Capítulo 10, la instrucción de comer el libro. Capítulo 11, los 2 testigos. Capítulo 12, el dragón y la mujer. Capítulo 13, las 2 bestias. Capítulo 14, de nuevo aparecen los 144.000. Capítulo 15, el cántico de Moisés. Capítulo 16, las 7 copas. Capítulo 17, 18 y 19, relacionado con Babilonia. En el 17, el juicio de Babilonia. En el 18, la caída de Babilonia. Y en el 19, fiesta en el cielo porque cayó Babilonia. Después, en el capítulo 20, vienen los 1000 años, o sea, el milenio. Y el 21 y el 22, el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo. Y también reconocer y recordar que hay posiciones ante la gran tribulación. Acerca de la gran tribulación hay 3 posiciones bien definidas. La primera de ellas es el arrebatamiento pretribulacional, entendiendo que el gobierno del anticristo va a durar 7 años. Entonces, los que enseñan esta postura, o lo que enseña esta postura, es que antes del gobierno del anticristo vendrá el arrebatamiento de la iglesia. La otra postura es que
No, la iglesia va a pasar por lo menos 3 años y medio del gobierno del anticristo, pero los últimos 3 años y medio son los de gran tribulación, entonces antes que ocurra eso, la iglesia va a ser arrebatada al cielo. Y la última es que, no, la iglesia pasa la gran tribulación y después de la tribulación, entonces sería arrebatada al cielo. Y esa es la postura del arrebatamiento post-tribulacional. Bien. Esa es toda la clase de hoy día. Preguntas, consultas, dudas. Vamos rápido porque, ¿Pasamos la tribulación, profesor? bueno, ¿qué creemos nosotros los conservadores? Las posturas evangélicas, pentecostales y conservadoras son que no. Pero hay que tener antecedentes, base, sustento. Y al escuchar las disertaciones, por lo menos ahí vamos a ir remarcando eh, los puntos fuertes y débiles de cada una de ellas, que finalmente nos van a hacer, por lo menos, tener la información para que si alguien nos pregunta, podamos dar una respuesta un poco más certera y más completa. ¿Ya? Acuérdense, ¿cuántas formas de interpretar el Apocalipsis hay? 4. Pasado o pretérita, la futurista, la historicista y la idealista o espiritualista. ¿Cuál es la correcta? La ecléptica. ¿Qué significa ecléptica? Es una combinación Una de, mezcla de Sí, la combinación. O sea, no podemos desconocer que está apuntando al pasado en su contexto. No podemos desconocer que tiene un mensaje espiritual el libro de Apocalipsis. La victoria del bien sobre el mal, eso está reflejado ahí. Cristo va a triunfar finalmente. También es historicista, sí, porque va contando cómo va pasando la historia de la iglesia en la historia universal, los procesos que tiene que vivir, y finalmente una consumación de la historia. Entonces, cuando uno se abanderiza con una sola postura, pierde la riqueza del contenido de este libro. Este libro tiene de todo un poco y tenemos que, en este caso, la postura o ecléptica, que hay que sacar lo mejor de cada una de las posturas para aplicarlo al conocimiento general de este libro. ¿Ya? ¿Alguna pregunta final que quieran realizar de la introducción? Porque después vamos a estar repasando algunas cosas cuando veamos también ya el contenido de los capítulos. Más que pregunta, profesor, me gustó una de las observaciones que planteó es que el Apocalipsis es un libro para revelar a Cristo y es un libro espiritual. Porque hay personas que se concentran para poder estudiar el libro Apocalipsis, pero no considerando justamente que es un libro cristiano y que está justamente basado en Jesucristo el Señor. ¿Qué dice el 19:10? ¿Tienen la Biblia ahí o no? Capítulo 19, versículo 10. amén. ¿Ya? Dice, entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo, no, no me adores a mí, yo soy un siervo de Dios, como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Ese versículo efectivamente apoya lo que acabas de decir, Oscar. ¿Ya? O sea, este libro está para remarcar, y toda la escritura, porque la versión Reina Valera dice, el espíritu de la profecía es Jesucristo. Si uno no ve a Jesucristo y no destaca la figura de Jesucristo, está equivocándose en su enfoque y en su interpretación bíblica. Aquí se demuestra cómo Jesucristo llega a triunfar y llega a tomar el control del mundo. ¿Ya? Entonces, efectivamente, Él es la figura principal y así lo dice. Esta es la revelación de Jesucristo, versículo 1 del capítulo 1, la revelación de Jesucristo. Entonces después vamos a ver que es una revelación completa todo el libro, es un completo, entonces no lo podemos cortar. Si alguien quiere saber el significado de Apocalipsis, hay que mirarlo en su conjunto, totalmente, ¿ya? Para que finalmente veamos cómo se destaca la figura de Jesús siempre en cada uno de los capítulos. Así que sí, eso es importante, Oscar. Gracias por destacar eso.
¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? Bueno, gracias por permitirme hacer la clase mucho más rápido, sin intervalo, porque yo me tengo que ir a cambiar ropa, ponerme la corbata. Ustedes saben que en el mundo pentecostal sin corbata uno no es siervo de Dios, ¿ya? Así que por sus corbatas los conoceréis, ¿ya? Así que, y de ahí me voy al encuentro de pastores. Que tengan un lindo día. Les voy a mandar, sí, antes de irme, la clase, por lo menos el PowerPoint. Ya la grabación que se demora un poquito más, se las mando después, ¿ya? Así que tengan un bendecido día y mañana un hermoso día en la presencia del Señor. Bendiciones. Ah, la foto, ya. A la cuenta de 3. Sonríen ahí porque Jesús les está. 1, 2 y 3. Bien. Ahora sí, vamos a ver si quedó bien esto y ahí nos despedimos. Espérenme un poquito. Ya, sí quedó bien. Perfecto. Ahora sí. Dios les bendiga. Muy buenos días. Bendiciones, profe. Cuídese, que le vaya bien.